Bueno, buenas noches, hermanos. La verdad que un gusto muy grande poder estar compartiendo con ustedes en esta noche, una iglesia bueno, de la cual habíamos escuchado muchas veces a través de la radio. En otros tiempos hemos sido muy bendecidos por algunos de los mensajes, le decía el otro día a Joseph, de los mensajes de Jorge, de Papi Pradas. En un tiempo, hace ya unos cuantos años, que habíamos estado viviendo en Quilmes durante 1 año y medio. Y ahora, bueno, por esos caminos del Señor, estamos viviendo aquí muy, muy cerca, así que la verdad es que es un gusto grande también poder compartir, no solo desde la Sociedad Bíblica, sino también como vecino de Quilmes, este tiempo de adoración, de gozo en la presencia del Señor con ustedes. En este día, en esta tarde, me acompaña también Delfín Viano, coordinador de operaciones de la Sociedad Bíblica, y también Carlos Rinfield, quien está promoviendo la obra bíblica y la obra de la Sociedad Bíblica en toda la zona sur del Gran Buenos Aires hasta La Plata y un poco más. Así que, hermanos, muchas gracias por la invitación, gracias por poder por permitirnos estar acá. No sé cuántos saben de la Sociedad Bíblica, pero lo que podemos decir de la Sociedad Bíblica es mucho, muy largo. Hay 200 años de historia para contar. La Sociedad Bíblica comenzó el trabajo en la Argentina antes que hubiera misioneros, antes que hubiera iglesia. Y así fue como llegaron los primeros Nuevos Testamentos que se fueron sembrando en estas tierras con mucha dificultad, con muchas lágrimas, con mucho sufrimiento en algunos casos, pero esa palabra finalmente dio fruto y hoy el crecimiento de las iglesias da testimonio de eso. La Sociedad Bíblica es una entidad, una asociación civil, una obra misionera 100% argentina que pertenece a las iglesias para servir a las iglesias. No es una empresa particular ni nada parecido, sino que realmente pertenece a las iglesias para servir a las iglesias. Y en esta noche, si podemos compartir algo de la Sociedad Bíblica, es porque queremos rendir cuenta de aquella tarea que las iglesias nos han encomendado, que es esto de honrar a Dios difundiendo su palabra y haciéndola trascendente a todos en un idioma, formato y precio al que todos puedan acceder. Y esta ha sido la tarea de la Sociedad Bíblica a lo largo de muchos años. El tema de poder traducir la Biblia a los distintos idiomas de nuestro país. Sabemos que esta es una iglesia muy misionera y ustedes trabajan y aman el trabajo misionero no solo fuera del país, sino también con los distintos grupos étnicos que existen en la Argentina. Y bueno, la Sociedad Bíblica ha estado trabajando por unos 150 años en la tarea de traducción, comenzando por el idioma ya extinguido, yagán, allí en el extremo sur de nuestra Patagonia, pasando por el mocoví, el pilagá, el chorote, el quichua santiagueño, el toba del oeste o sombrero negro, el huichí, que fue el primero en tener la Biblia completa, el primer idioma argentino en tener la Biblia completa, allí en el año 2002, y hace apenas unos pocos meses, en el mes de mayo, tuvimos el acto de culminación de la traducción de la Biblia al Toba Cuom, o Toba Sur. Se habla mucho de los Cuom en este tiempo. Ahora, nuestros hermanos Cuom, una comunidad, un pueblo, una etnia que ha abrazado la fe del Evangelio hace muchos años, ahora pueden tener la Biblia traducida a su propio idioma. Podría estar toda la noche hablando del tema de traducciones que me apasiona, pero solamente para darle algunos datos. El impacto que tienen las traducciones en las comunidades es fenomenal. Por supuesto, el impacto espiritual, el hecho de poder entender la palabra de Dios en el idioma de su corazón, en el idioma en el cual piensan y sueñan. Pero además el impacto cultural. Los hermanos Huichí nos decían, no solo ahora tenemos la Biblia en nuestro idioma, sino que ellos dicen, ahora tenemos nuestro idioma gracias a la Biblia.
Piensen que muchas de estas lenguas se trata de lenguas ágrafas, que no tienen ni siquiera escritura, con lo cual la tarea comienza desde comenzar a crear las grafías y entender la gramática, para después poder traducir la Biblia, que se convierte en tal vez en el único libro que tienen en su propia lengua. Ahora, esto ha sido una tarea central para la sociedad bíblica, la traducción, pero también queremos que la palabra de Dios esté en el formato de que cada uno pueda utilizar. En braille para los ciegos, en multimedia para las generaciones más jóvenes, en audio para aquellos que tal vez no pueden leer o no saben leer, en audioescrituras, unos aparatitos que funcionan a luz solar para las comunidades aborígenes. Pero también es nuestro anhelo que la palabra de Dios, la Biblia, esté a un precio al que todos puedan acceder y que el precio no sea un impedimento. Y ustedes saben, tal vez han escuchado o han estado orando, hemos tenido varias dificultades en los últimos años con el tema de las importaciones de Biblia, esto hasta tomó trascendencia en los medios, tuvimos algunas reuniones con el ex secretario de Comercio, pero en el medio de todas esas dificultades el Señor estaba dando a luz un proyecto. Es un proyecto que hemos dado en llamar 1M, 1 millón de Biblias para los hogares de Argentina. ¿Podemos decir amén a esto? 1 millón de Biblias para los hogares de Argentina. Tenemos un PowerPoint, tal vez nos puede ayudar a ilustrar un poquito de lo que queremos decir. El PowerPoint de 1M. ¿Qué es 1M? Bueno, lo que decimos es que en primer lugar no se trata de un proyecto editorial de la Sociedad Bíblica Argentina. Como decía, la Sociedad Bíblica Argentina no es una empresa, es una entidad misionera, así que esto no se trata de un simple proyecto editorial. Y por otro lado, no se trata de un descuento promocional para poder repartir Biblias masivamente. Sabemos que el Señor bendice esta tarea, ¿o no? Cuando repartimos la palabra masivamente, un folleto, una porción bíblica, un Nuevo Testamento, me decían los pastores, esta mañana estuvieron los hermanos de los Gedeones, ¿no es cierto? Y ellos hacen una preciosa tarea con el reparto masivo de Nuevos Testamentos, inundando de la palabra de Dios las distintas ciudades. El Señor bendice eso, pero no es la idea de este proyecto. No es la idea de este proyecto. ¿Cuál es entonces, si avanzamos un poco en la presentación? El propósito de este proyecto, el siguiente, es alcanzar 1 millón de hogares argentinos con el Evangelio de Jesucristo, acompañado de la entrega de un ejemplar de la Biblia, sin que el dinero sea un impedimento. Por eso el lema que le hemos puesto al proyecto es evangelicemos con la palabra. Vamos al siguiente slide, solamente para explicar un poco más qué queremos decir. En primer lugar, se trata de alcanzar 1 millón de hogares argentinos con el Evangelio de Jesucristo. No se trata necesariamente de distribuir 1 millón de Biblias, sino de alcanzar hogares con el Evangelio. ¿Amén? Sí, por supuesto, queremos que en cada hogar haya una Biblia, ¿no es cierto? Y queremos que esa presentación, como dice ahí, esté acompañada de la entrega de un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Y queremos que el dinero no sea un impedimento para que el hermano más humilde, para que la iglesia más sencilla, aquellos hermanos que a veces cuentan con muy pocos recursos, no encuentren en el dinero un impedimento para evangelizar con la palabra. Esa es parte de la misión de la sociedad bíblica. Digamos, para eso existe la sociedad bíblica. Esa es la función que le han delegado las iglesias. Así que por eso estamos entregando y ofreciendo la Biblia a las iglesias. La Biblia completa en distintas traducciones para que las iglesias elijan la traducción que prefieran para la evangelización a un precio de 13 pesos. De 13 pesos. Uno puede decir, ¿cómo puede ser una Biblia a 13 pesos si no me tomo ni un café a 13 pesos? No me compré ni el diario de hoy a ese precio. Pero bueno, es a través tal vez de la venta
de otros materiales bíblicos a un precio mayor, de la ofrenda de las iglesias, de particulares que aman la obra bíblica y que quieren evangelizar, que la Argentina sea evangelizada con la palabra de Dios. Hermanos, no queremos que esto se entienda como, qué bueno, ahora la Biblia está barata, entonces puedo regalar Biblias. Bueno, sí, puede ser, pero no es la idea detrás de este proyecto. Nos gustaría que se pueda sentir como la Biblia más cara de todas. La Biblia que va acompañada de mi oración y de mi compromiso en la evangelización. De juntarme con mi vecino, con mi compañero de trabajo y pedirle 15 minutos para presentarle el Evangelio de Jesucristo, como nos decía el pastor. Y entregarle un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Realmente estamos viendo una respuesta maravillosa de las iglesias. Y allí al fondo tenemos un stand donde hermanos que quieran sumarse para evangelizar. Este tiempo de las fiestas es muy propicio para poder evangelizar con la palabra. Mucha gente va a recibir con mucho agrado, con mucho agradecimiento, una entrega de un ejemplar de la Biblia. Tenemos 3 anhelos para cerrar. Vamos con el siguiente. Un anhelo para la Iglesia de Cristo en general en Argentina. Alcanzar 1 millón de hogares con el Evangelio de Jesucristo. Porque es acompañado de la entrega de un ejemplar de la Biblia, porque la misma Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Un anhelo para las iglesias locales, como esta congregación y tantas otras a lo largo de nuestro querido país. Que podamos experimentar un renuevo del gozo de la salvación al compartir la palabra en el poder del Espíritu Santo. Dice el libro de los Hechos que la palabra del Señor se difundía y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Finalmente, un anhelo para cada creyente individual y que podamos responder individualmente a la gran comisión que el Señor nos encomendó, pero también redescubriendo el mensaje central de las Escrituras. Esto de que el Señor era necesario, que el Mesías, que Jesús, naciese, lo vamos a recordar en estos días, pero también padeciese, muriera en la cruz, resucitara al tercer día, y que en su nombre se anuncie el perdón de pecados a todas las naciones. Así que, hermanos, les invitamos a poder unirse a este proyecto. Siempre decimos, este no es un proyecto de la sociedad bíblica. El proyecto de la evangelización es un proyecto que el Señor entregó a la iglesia. Así que nosotros simplemente queremos servir a las iglesias, en este caso servir a Ríos de Vida, para que puedan evangelizar con los proyectos evangelísticos que ya tenga la iglesia, pero sin que el dinero sea un impedimento para esa hermosa tarea. Les vamos a agradecer, hermanos, sus oraciones. Hablaba al principio de las traducciones y antes de entrar a la meditación en la palabra de Dios, quisiera que podamos ver un breve video, son solo 6 minutos, de lo que significa para un grupo étnico, bíblicamente para una nación, para una cultura, un idioma, tener la palabra de Dios en su propio idioma. Es un video que habla de la tribu Quimial, una tribu en West Papúa, en Indonesia, que recibe el Nuevo Testamento después de casi 40 años de tarea en la traducción. ¿Podemos ver el video?
Endi nang lumadong nurwal na mukanda. Endi sendubul mariak. Bulanak. Sumna na lang tanggip silam. Nanayong. Nanayong. Wah, Yesus Kristus semiyong na yan. Endi liblur wani kat ni daw singay pili dobokan dari saya kariban ini. Endi yung saya nemlog nulang mabukanda. Nawabaya na si walang niluwa. Endi yung le. Yung nang riya kapag yung lam na anda. Endi sambil belum diheli yung rayap kat lirim yung namawan yung lam. Sambil belum hari nilgin sumna na dang kalasa. Nana yung sumna na lam nang sari dong salban dia. Dari suara di belum nuna. Emi yung andi bakdok ni asum na nagigip na di saya dang kalasa. Emi yung hala anak ka nagigip kendi. Kiblap na, amen. Yang uti wana na nani yung biglang na po ka. Na yung kumbok na di masyarakat. Ini yung mabon ni sinap. Di sini yung sa nginging ulam ukti. Nabi nginging ulam niyo mo. Nerigil na kigip lawa piyo pertanyaan lama para sa ngina. Dan nginging ulam nung nani kana kigip pesarok pesing din kayo. Ane me yung dun abut na ane tot siwa nun ngi yang opsir nun di alkitab do wapti am busun ban nun di uda ap do te me yung di yular of ni sinan nun di uda ap nun na ngiang tanga di to ba Jadi bisa puluhan na nginging lok. Imi yung siba ba ka bab nak nong nginging ulam siyo. Ti imi yung siba ba bab nak delibok. Kamen na ano sungunan ulam kumbok. Sumene imi yung di mi Yesus Kristus bisi kubuka. Imi yung di yubunene membib siang. Panune di menak del siang sumene. Sembib no. Tingin ang ulam na yo. Ane sonimi na imiyong libu gimyal libu raib memero baange nundi sari do bepti wenena nundi mabo mok mabak depsita tinun malokol yung go sumakdo ko wenena nundi libu raib nene ke salba hekto tinundi mabak sita siktina sikteli sik mabak anege ombatta balam sikta sigat ninat nason imasa wingu gap sendia sikta pep nak dilim na sumnen emi yung nana yung apa iplam na ano sih di man dia ayu ne ke lak dep ne ya sih di man dia ne ke na wene ya ko dep la di man dia ne na de ya la ko buka sampai pokoprak na orum lila Este video impacta aún más sabiendo que los dos primeros traductores que comenzaron la tarea allí en el año 1963 fueron martirizados por causa del Evangelio. Pero finalmente el pueblo quimial tiene la Biblia en su propio idioma. Oremos por la traducción de la Biblia en el mundo entero. Oramos, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Al que está sentado en el trono sea la gloria, la honra, la alabanza por siempre. Oh Señor, que te alaben los pueblos, todos los pueblos te alaben. Señor, que todas las naciones de la tierra puedan escuchar acerca del bendito Jesucristo, quien vino a este mundo a dar su vida por nosotros.
que todos los pueblos de la tierra puedan escuchar el testimonio de esta palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Señor, gracias por esta tarea que hacen los traductores. Señor, que también nosotros podamos atesorar en nuestro corazón tu palabra, como tantos de estos pueblos. Ahora ilumina nuestras mentes, enciende nuestro corazón con tu Espíritu Santo, Señor. Prepara nuestra vida para que sea un terreno fértil, para que tu palabra pueda obrar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 19 para leer algunos versículos de este Salmo tan precioso. A mí es uno de mis salmos favoritos, realmente me gusta mucho. No sé si tenés la costumbre de memorizar la Biblia. La verdad que es una muy buena costumbre, muy sano esto de tener la Biblia en nuestro pensamiento todo el tiempo, que esté en nuestra boca, como enseña el libro de Josué, y para eso es necesaria la memorización. Y te invito a memorizar este Salmo 19. Vamos a leer desde el versículo 1 al 11. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Hasta aquí vamos a tener la lectura, pero les voy a pedir que podamos mantener nuestras Biblias abiertas, así, porque vamos a ir volviendo una y otra vez al texto, y les voy a pedir su ayuda. Perdón si surge alguna tos, estamos bastante resfriados en este día, pero aquí estamos por la gracia de Dios a fuerza de ibuprofeno y oración. Así que si se va acabando el efecto del ibuprofeno, ruego más oración. Francis Bacon y Galileo Galilei fueron dos hombres del siglo XVI, a quienes se los considera como los fundadores del método científico. Más de uno se debe haber llevado física, lo tiene que rendir esta semana, dice, voy el domingo a la iglesia para descansar, me hablan de Galileo Galilei. Bueno, perdón, es una ilustración nada más. Ambos sostenían que Dios había escrito dos libros, el libro de la naturaleza y el libro de su palabra, la Biblia, y que había que estudiar los dos libros para entender mejor a Dios. Francis Bacon, por ejemplo, citaba explícitamente la Biblia para justificar sus investigaciones en los asuntos de creación. Por ejemplo, citaba Proverbios 25:2, gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes el investigarlo. La Biblia inspiró a los pioneros de la ciencia, y esto a veces no se sabe, ¿no? Parece que se presentara la ciencia como algo incompatible con la verdad revelada, pero no es así. Los primeros científicos eran grandes teístas y cristianos, muchos de ellos.
La Biblia inspiró a los pioneros de la ciencia a embarcarse a descubrir las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la Biblia enseñaba allí en Proverbios capítulo 8 que Dios ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Y algunos historiadores sostienen que versículos como este fueron los que forjaron la idea original de leyes naturales, leyes impuestas por Dios a su propia creación. El mismo Isaac Newton creía que el fin más elevado del trabajo científico era evidenciar, era mostrar las leyes impresas por Dios en la naturaleza. Ahora, la primera parte de este salmo nos habla justamente del primer libro de Dios, del libro de la creación. Y lo que nos dice es que Dios nos ha hablado. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque el Dios que nos presenta la Biblia no es un Dios que se ha mantenido oculto, ni un Dios que se ha desentendido de su creación. Por el contrario, el Dios verdadero es un Dios que se ha dado a conocer a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muchas veces nos maravillamos al ver un paisaje imponente. Puede ser una noche, un cielo tachonado de estrellas al atravesar la ruta 5 en La Pampa, en esas noches llenas de estrellas, donde hay estrellas que no se ven desde acá, desde Buenos Aires. O puede ser la inmensidad del mar y la potencia de las olas. Se acerca tiempo de vacaciones y es como que tenemos la oportunidad de disfrutar un poquito más de la creación de Dios. O puede ser el profundo aroma de un jardín lleno de flores. O una película documental sobre costumbres de animales salvajes en África. O la vista microscópica del funcionamiento de una célula. Bueno, sin lugar a dudas, todo esto nos asombra. Pero hay dos cosas que son muy importantes que entendamos y que surgen allí en la primera frase del Salmo. En primer lugar, la creación no habla de sí misma. La creación no habla de sí misma. Todo lo creado nos habla del Creador. Así que si detrás de la creación no percibo a un Creador glorioso, no estoy entendiendo la creación. Puedo ser un científico, puedo ser un astrónomo, pero si a través de la creación no veo la gloria del Dios creador del cielo y de la tierra, sencillamente no entiendo lo que veo. Es como leer un libro y poder hacer el análisis sintáctico, semántico, oración por oración, pero al final terminar el libro y no entender el tema del libro. ¿De qué habla? Bueno, los cielos y la tierra, dice el Salmo 1, el Salmo 19, son un libro con un tema central, la gloria de Dios. Hace poco leí que hay más estrellas en el universo que todas las palabras y sonidos que todos los humanos de todos los tiempos hayan pronunciado. ¿Por qué? Bueno, la Biblia es clara en este aspecto. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, en segundo lugar, decíamos que la creación no habla de sí misma. La creación tiene un tema central, Dios es glorioso. Pero en segundo lugar, la creación no es la gloria de Dios, sino que simplemente nos cuenta la gloria de Dios, nos anuncia la gloria de Dios. Dios es infinitamente más grande que todo lo creado, hermanos. Hace unos años visitábamos con la familia las cataratas del Iguazú. El Señor nos dio esa linda oportunidad. Y bajábamos de ese trencito que lleva al salto principal, mal llamado Garganta del Diablo, porque en realidad habla de la gloria de Dios, nada que ver con el enemigo. Y mientras caminábamos hacia allí, veíamos gente que se acercaba, que volvía, regresaba al trencito, con lágrimas en los ojos. Profundamente emocionado. No sé si ustedes han tenido, algunos de ustedes, la oportunidad de experimentar eso. Y nos preguntábamos, bueno, ¿qué había visto esa gente? Bueno, era mucho más que la fuerza incontenible de saltos de agua de más de 80 metros de altura. Ellos habían contemplado un cuadro, habían leído un libro con un único tema,
Dios es glorioso. ¿Podemos decir amén a esto? Amén. Dios es glorioso. Sigue diciendo el Salmo que el mensaje de la creación es un mensaje continuo, un mensaje que se emite día a día, noche a noche. No necesita traducción, no hace falta la sociedad bíblica para este mensaje. Todas las naciones de la tierra pueden comprenderlo. Dice, nada hay que se esconda de su calor, porque lo compara con lo que es la luz del sol, y el sol que hace su recorrido con un lenguaje muy poético, como esposo que sale de su tálamo y se alegra cual gigante para recorrer el camino. Bueno, está hablando de que todas las naciones de la tierra están bajo la influencia de este mensaje. Nadie está fuera. Aún la tribu Quimial estaba bajo la emisión de este mensaje. Pero la segunda parte del Salmo, a partir del versículo 7, nos habla de este libro, de la palabra de Dios. Generalmente, ustedes saben que en la sociedad bíblica nosotros distribuimos Biblias, vendemos Biblias, y generalmente cuando un vendedor quiere vendernos algo, primero nos presenta el producto, luego nos da el precio y finalmente las razones por las que deberíamos comprarlo. No se asusten, yo no quiero venderles una Biblia en esta noche, no estoy para esto, pero sí venderles la idea, el proyecto de invertir mi vida en la palabra de Dios. Eso sí. Algo similar a lo que decía encontramos en estos versículos. Los versículos 7 al 9 nos describen el producto, la palabra de Dios, producto entre comillas, si podemos usar ese término. El versículo 10 nos habla del precio y el versículo 11 nos va a dar las razones por las cuales invertir nuestra vida en esta palabra. Me ayudan a encontrar entonces estos distintos puntos en este pasaje, versículos 7 al 11. Primero la descripción del producto. Es interesante notar que en estos versículos aparecen 6 títulos de la palabra de Dios, 6 cualidades de esta palabra y 6 efectos de esta palabra. 6 títulos, 6 cualidades, 6 efectos. Vamos con el primero. Versículo 7 dice, la ley de Jehová, este es el título que se utiliza, la ley de Jehová. ¿Cuál es la cualidad? Es perfecta. ¿Y cuál es el efecto? Convierte el alma. El primer título es la ley de Jehová. La palabra que se traduce aquí por ley es Torá, que significa instrucción, doctrina, enseñanza. Y es importante reconocer que el Dios que nos creó también nos dio instrucciones a través de su palabra que debemos obedecer. ¿Y cuál es la cualidad de esta ley? Dice, es perfecta. Mi hermano, ¿tenés un ideal en tu vida? ¿Un ideal para tu familia, para tu matrimonio? ¿Sobre cómo criar a tus hijos? ¿Un ideal en tu proyecto de vida? Siempre deberías considerar la ley del Señor porque siempre, siempre será infinitamente más alta que nuestros ideales. Dice allí el Salmo 119, 96, aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandatos no tienen límite. La ley del Señor es perfecta. La palabra hebrea que se traduce como perfecta es tamim, que significa entera, completa. Y creo que acá es donde a veces los cristianos, probablemente con la mejor intención, estamos fallando, en especial en las últimas décadas, aunque ha existido en la historia de toda la Iglesia, mezclando verdades perfectas de la ley del Señor con enseñanzas de factura humana. Y así ocurre a veces que a la hora de aconsejar, ya no alcanza con la palabra de Dios. Necesitamos de la psicología. O no basta con la Biblia para que la Iglesia crezca, como enseñaba Lutero, el gran reformador del siglo XVI. Algunas iglesias, por ejemplo en Estados Unidos, consultan a sociólogos y antropólogos para saber qué tipo de iglesia le gustaría más a la gente, como para poder atraer a más vecinos. O no basta con los ejemplos de la palabra de Dios para formar el corazón de un líder cristiano. Necesitamos de los libros de management,
Y cuidado, hermano, no estoy hablando mal de ninguna de estas disciplinas ni desprestigiándolas. De hecho, yo mismo las utilizo y las consulto. Pero sí lo que estoy diciendo, pueden ser de mucha utilidad, pero lo que estoy diciendo es que todas estas disciplinas, hermanos, le agregan 0 a la palabra de Dios. 0. Porque la palabra de Dios, toda la Escritura, va a decir el apóstol, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para mostrarme lo que debo hacer, para redarguir, para convencerme cuando lo estoy haciendo mal, para corregir, para enderezar el rumbo, para instruir, mejora continua en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Fíjate la cantidad de absolutos. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, mi hermano, no necesita nuestra ayuda. Cuando le agregamos, la embarramos. Es perfecta. Y hace al hombre perfecto. Amén. Podemos decir amén a esto. Amén. El título es La ley de Jehová. La cualidad es perfecta. ¿Y cuál es el efecto de la ley que es perfecta? Convierte el alma. Hace más o menos un año, me contaba un hermano de Chile el testimonio de un ex drogadicto que había caído en la cárcel, bueno, justamente por robar y a causa de sus adicciones. Y en la cárcel resulta que recibió una Biblia de regalo. Pero ustedes saben que el papel Biblia es un papel que se comparte, muy similar al que se utiliza en la industria del tabaco y de la fabricación de cigarrillos. Así que este muchacho lo que hizo con esa Biblia es fabricar cigarrillos y literalmente se fumó una Biblia. Se fumó una Biblia. Arrancaba las hojas, se fabricaba sus cigarrillos y se lo fumaba. El tema es que cuando arrancaba la hoja, antes de armarse el cigarrillo, la leía. Y así es que este muchacho finalmente sale de la cárcel, pero seguía su vida de sufrimiento con el tema de las drogas, hasta que decide terminar con su vida, va a un puente a tirarse a un río muy profundo y cuenta en su testimonio que cuando se tiró en esas fracciones de segundo hasta caer, es como que el Señor, el Espíritu Santo, traía a su mente como en una película a miles de kilómetros por segundo todas las cosas que había estado leyendo en la palabra. Y al caer milagrosamente, el Señor pone la mano y salva la vida de este joven. Hoy sirve al Señor difundiendo la palabra de Dios allí en el sur de Chile. Esta frase convierte el alma también se puede traducir reanima el alma, restaura el alma, infunde nuevo aliento, nos da nueva vida. Si tenemos distintas traducciones vamos a encontrar esta frase. Lo que nos dice es que el hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados, pero es renacido por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y cuando nace de nuevo esa misma palabra aplicada por el poder del Espíritu Santo, produce una conversión. Y el efecto práctico de la palabra de Dios es que el hombre cambie de dirección y se vuelva a Dios. Y esta conversión del alma no es algo externo, no es lavarnos la cara con un poquito de religión, sino una conversión del alma, de lo más profundo. Transforma al hombre y a la mujer, al joven, al niño, de adentro para afuera. Ahora, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El segundo título, el testimonio de Jehová es fiel. Porque la palabra de Dios no es solo un conjunto de leyes y ordenanzas. También es un testimonio que Dios da de sí mismo. Por eso el segundo título que utiliza el salmista para referirse a la palabra de Dios es el testimonio de Jehová. Dios no solo nos dice quiénes debemos ser nosotros. Esto es la parte de la ley. Dios también nos dice quién es Él. Esto es testimonio. La Biblia es un testimonio que Dios da de sí mismo. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios es todopoderoso, fiel, bueno, santo, celoso, misericordioso, paciente, soberano. Pero este testimonio es doble,
Porque Dios no solo nos dice que es todopoderoso, sino que la misma historia bíblica a lo largo de todas sus páginas lo demuestra. Demuestra el poder de Dios o demuestra la soberanía de Dios. Por ejemplo, Dios no solo nos dice que es amor. La Biblia dice, Dios es amor, en 1 Juan 4:8. Pero, como dice también el apóstol Juan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O como escribió el apóstol Pablo, Dios muestra, Dios da testimonio de su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia es un testimonio que Dios da de sí mismo. ¿Y cuál es la cualidad de este testimonio? Es fiel. Es un testimonio confiable que se ajusta al original. Es un testimonio que Dios da de sí mismo. ¿Y cuál es el efecto de este testimonio que es fiel? Bueno, dice esta segunda parte del versículo 7, hace sabio al sencillo. La palabra hebrea que se traduce aquí como sencillo, uno de los significados que tiene es abierto de mente. Lo que los jóvenes de hoy llamarían esto de open mind. En un sentido, es bueno esto de ser bastante tener una mente abierta, pero aquí se refiere más bien en su término negativo, esto de una persona que, por ejemplo, se cree todo lo que le dicen por televisión, ¿no? Que absorbe cualquier cosa sin cuestionarla. Hermanos, si anhelamos sabiduría para nuestros hijos, instruyámoslos en la palabra de Dios. Pablo le escribe justamente esto a Timoteo. Timoteo, persistí en lo que aprendiste de niño, en las sagradas escrituras que te enseñaba tu mamá Eunice y tu abuela Loida, porque estas escrituras te pueden hacer, ¿qué? Sabio, sabio al sencillo, como dice el Salmo 19. ¿Para qué? Para la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. El tercer título que se refiere a la palabra de Dios, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová, este es el título. Porque la palabra de Dios no es solo enseñanza y doctrina, sino también mandamiento. La palabra de Dios no me da simplemente órdenes o sugerencias para vivir una vida mejor. Me da órdenes. Es autoritativa. No solo me dice, por ejemplo, no solo me dice que matar es malo y que merece castigo, sino que me ordena, no matarás. Pero por otro lado, la palabra no es solo testimonio. Por ejemplo, la palabra dice que Dios es santo. Esto es testimonio que Dios da de sí mismo. Pero el versículo sigue diciendo, por tanto, sed vosotros santos. Y esto es mandamiento. Dios no da sugerencias. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, va a decir el salmista. Sus mandamientos son rectos y alegran el corazón. Dios no anda con vueltas, sus mandamientos son rectos, son derechos. Pero estos mandamientos no son opresivos, no significan una carga para los creyentes. Al contrario, nos liberan. Por eso el corazón convertido por la palabra de Dios puede cantar con el salmista. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón. Y es así que el Señor utiliza estos mandamientos para guardarnos del pecado y un día presentarnos sin mancha delante de su gloria, pero con gran alegría, como va a decir Judas. Solo cuando la palabra de Dios convierte mi alma, el cumplir sus mandamientos me hace feliz. Es el gozo de mi corazón. Amén. Cuarto lugar, el precepto de Jehová es puro. El precepto de Jehová es el cuarto título que se utiliza aquí. Esta palabra que utilizamos muy poco es una palabra muy parecida a ley o mandamiento. ¿Y cuál es la cualidad de este precepto? Dice, es puro, no está adulterado.
Por eso debemos desear, va a decirle al apóstol, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, la leche de la palabra de Dios, para que por ella podamos crecer para salvación, evitando mezclarla con nuestros propios conceptos. Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Y qué efecto produce este precepto que es puro? Dice: alumbra los ojos. Me ayuda a ver la realidad tal cual es. El mundo trata de cegarme permanentemente, la televisión me nubla la vista, la sociedad de consumo me tira arena en los ojos. Pero la palabra de Dios me ayuda a ver la realidad como Dios la ve. Que dicho sea de paso, es la única realidad. Es la única realidad. Por ejemplo, el mundo me dice que acumule todo el dinero que pueda, pero la palabra de Dios alumbra mis ojos para ver la tontería que significa hacer tesoros en la tierra. Y me hace ver que lo más sensato es hacer tesoros en el cielo, porque allí ni la polilla ni el lorín corrompen, y los ladrones no minan ni hurtan. O el mundo me nubla la vista diciéndome que yo soy el centro del mundo, pero la Biblia me presenta a una persona, la persona de Jesucristo, y alumbra los ojos de mi entendimiento para descubrir que fui llamado a deleitarme no en mí mismo, sino en aquel que merece toda la gloria, toda la honra, la alabanza y el poder. En Dios mismo. Pero ya para ir terminando la parte de presentación del producto, el quinto título que se utiliza aquí es: el temor de Jehová es limpio. Y dice, el versículo 9, que permanece para siempre. El temor de Jehová. No se refiere al miedo o al terror, sino al temor reverente frente a un Dios santo y omnipotente. Este tipo de temor nace de la palabra de Dios. Cuando Dios dio sus leyes al pueblo de Israel, le dijo a Moisés: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. ¿Para qué? Para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y este temor, que es limpio y que viene de la palabra de Dios, es el temor que se transmite a las nuevas generaciones. Es el temor que nos libra de todos los otros temores. El temor a Dios nos libra del temor al hombre, del temor a las circunstancias. Porque toda carne es como hierba, va a decir 1 Pedro, citando a Isaías, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y el último título: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y este es el sexto y último título para la palabra de Dios. En este pasaje, si vamos a lo largo de la Biblia, vamos a escuchar a aprender muchos títulos más. Los juicios de Jehová. Mi hermano, la Biblia está llena de juicios, de veredictos. Por ejemplo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La paga del pecado es muerte. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Podemos decir, para los que estamos en Cristo Jesús. Mi hermano, estos juicios son verdad y son justos. No los tomes a la ligera, proclamalos con amor, pero con seguridad. Son verdad y son justos. Ahora, hablamos del producto entre comillas. Vamos al precio. ¿Cuánto vale la palabra de Dios? ¿Cuánto vale para el pueblo quimial ese Nuevo Testamento? ¿Cuánto vale para vos? David dice en el versículo 10 de este Salmo 19 que esta ley, este testimonio, estos mandamientos, estos preceptos son deseables más que el oro
y más que mucho oro afinado, y dulce es más que miel y que la que destila del panal. Fíjate que primero la compara con el oro. Y la comparación es útil porque el oro sigue valiendo mucho hoy, 3000 años más tarde del tiempo en que se escribió este salmo. Es más, algunos asesores financieros dicen que tal vez en estos años de crisis financiera global, el oro fue la mejor inversión o el mejor resguardo de valor. Pero fíjate, la idea es esta, en el versículo. Si tenés que elegir entre la palabra de Dios y el oro, elegí la palabra de Dios. Amén. Si tenés que elegir entre la palabra de Dios y mucho oro, elegí la palabra de Dios. Si tenés que elegir entre la palabra de Dios y mucho oro afinado, 18 quilates, elegí la palabra de Dios. El punto es claro, los beneficios de conocer y obedecer la palabra de Dios son mayores a todo lo que el dinero puede darte. Así que, mis hermanos, en este tiempo de cierta crisis que algunos pueden vislumbrar, si tenés algunos pesos ahorrados, si no sabés qué hacer, si hacer un plazo fijo, si comprar dólares, quiero decirte que esa es una decisión infinitamente menor al lado de una decisión realmente importante, que es invertir tu vida en la palabra de Dios. Es lo que dice este texto. Tal vez estás por hacer una inversión importante, comprar una casa. Esas son inversiones muy importantes porque tal vez con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con el ahorro y habernos, roto el lomo por muchos años, finalmente podemos acceder a comprar una casa. Parte de la bendición de Dios, ¿no es cierto? De la prosperidad que hablaba el pastor al principio. Pero este versículo me dice que hay otra inversión infinitamente más valiosa y que tiene impacto por la eternidad. Invertir mi vida en estudiar y obedecer la palabra de Dios. Ahora, tal vez vos me decís, mira, vos estás hablando de comprar una casa, de un plazo fijo de dólares, si yo no puedo ni llegar a fin de mes. El ejemplo no, lo entiendo, pero no me sirve mucho. Además, yo no soy materialista, no tengo grandes posesiones. Bueno, ¿qué te gusta? No, a mí me gusta disfrutar de las cosas sencillas de la vida, tal vez como comerme algo rico, algo sabroso. Bueno, entonces la palabra de Dios es para vos también, porque dice aquí que es dulce más que miel y que la que destila del panal. El profeta Jeremías escribió, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Finalmente, ¿por qué debería comprarla? Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Por qué debería leer la palabra de Dios? ¿Por qué debería atesorarla en mi corazón? ¿Por qué debería guiar mi vida a la luz de la Biblia? Bueno, podemos decir por dos razones principales según este texto. En primer lugar, para sacarle brillo a la vida. La palabra que se traduce aquí como amonestado viene de una raíz que significa sacar brillo o abrillantar. Lo que está diciendo es, tu siervo es abrillantado con la palabra de Dios. Yo recuerdo siempre cuando era niño que cada tantos sábados teníamos día de limpieza general en casa. Y los días de limpieza general los chicos tienen que ayudar a la mamá, toda la familia tiene que ayudar. Y mi tarea, mi trabajito era limpiar los adornos que había en una repisa. No eran adornos de plata, pero eran adornos plateados y que se habían puesto opacos con el correr del tiempo. Y entonces pasarle el trapito con brazo. ¿Cuánto conocen el brazo? Que te deja todos los dedos negros que después lo tenés que sacar, ¿no? Bueno, es la idea de este versículo. Tu siervo es abrillantado. La palabra de Dios le pasa brazo al creyente más opaco. Le puede sacar brillo al cristiano que se ha opacado. Pero también
debemos invertir nuestra vida en conocer la palabra porque hay una recompensa. Jesucristo cumplió cada uno de los mandamientos de la ley de Dios y ganó para nosotros una recompensa. Por eso podemos decir con el salmista que ese galardón o esa recompensa no se obtiene solo por guardar sus mandamientos, sino también en guardar sus mandamientos. La obediencia es un resultado de su gracia. Mi hermano, no existe otro producto del que se pueda decir lo mismo que de la palabra de Dios, que es perfecta, que te transforma la vida, que te hace sabio, que te ayuda a ver la realidad verdadera, que vale más que el oro y te deleita más que cualquier manjar, que le saca brillo a tu vida y que te lleva a una recompensa eterna. La palabra de Dios es todo eso. Satura tu mente con la palabra de Dios. Llena tu hogar de la palabra de Dios, del sonido de la palabra de Dios, y va a ser la mejor herencia que le vas a poder dejar a tus hijos. Léela, meditala, atesorala, estudiala, vivila, predicala. Vale más que el oro y trae una recompensa eterna. Dios te bendiga. Gracias. Impresionante cómo nos habla la palabra de Dios. Justamente se llama así, porque es palabra de nuestro Dios para nosotros. Nos toca el corazón. Yo creo que en esta noche hay muchos de nosotros que hemos venido a buscar de ese Dios. Y nos queremos llevar todo, no un pedacito, no un poco, ni quedarnos a mitad de camino. Queremos llevarnos la bendición de Dios en nuestra vida. Queremos invertir lo poquito que tenemos